Señoritas y jóvenes, me escuchan, ¿no? O sea, un corte Se le escucha. repentino. Sí, licenciado. Ya, bien, entonces continuaremos con la explicación. Estábamos haciendo referencia al concepto ampliado de recursos y gastos. Entonces, hacía mención, ¿no? De que no solamente el recurso es todo lo que se percibe en dinero. O sea, no solamente, digamos, lo que recibimos como donación, aunque, digamos, sean en especies, igual, digamos, no solamente eso entra dentro del concepto, sino que también entran las disminuciones de los activos financieros. Por ejemplo, si en la gestión tenemos una disminución en nuestra cuenta bancos, es decir, tenemos un saldo inicial y que con los movimientos que se han dado en el año, al final tenemos un saldo final menor, entonces esa disminución se considera un recurso. En lo que son los gastos, se consideran, por ejemplo, gastos los incrementos de activo financiero, lo contrario de recursos. Si en la cuenta bancos tenemos, por ejemplo, un saldo inicial básico y vemos que al cierre tenemos un saldo final mayor, entonces esa diferencia por incremento se va como gasto. Las disminuciones de pasivos se consideran gastos y también las de patrimonio, que lo vamos a ver ya cuando hagamos los ejercicios y vamos a poder explicar esa parte. Bien, tenemos que tomar en cuenta de que esto de lo que es ¿cuál es el instrumento oficial de la información? El sistema de contabilidad integrada define como instrumento oficial de información previamente al sistema ASIGMA. Ya con la ley financiera que se ha emitido en estos últimos años, se ha dado como obligatorio el emplear el sistema de gestión pública más conocido como SIGEP. El Sigma aún se sigue empleando, porque Sigma tiene varios módulos. En el Sigma se pueden procesar planillas de haberes, en el Sigma se pueden hacer otros tipos de controles, porque hay varios módulos, por eso es un sistema integrado. Pues bueno, a pesar de que las instituciones ya han migrado al sistema de gestión pública del Sigma, ¿no? Casi un 95% debe ser. Una gran mayoría ya se ha puesto como parte, digamos, como un sistema oficial al CIGEP. En lo que es el sistema de contabilidad integrada, la norma básica hace referencia a una contabilidad central y a una contabilidad descentralizada. La contabilidad central hace referencia a todo lo que es parte del nivel central, es decir, a todo lo que es parte del órgano ejecutivo, ¿no? Así mismo agrega, ¿no? A este registros, por ejemplo, información que en sí viene de otros tipos de entidades. Bueno, esta estructura está en el marco de las disposiciones que fueron anteriores a la nueva Constitución Política del Estado. Bueno, simplemente hacemos referencia para fines de comprensión que también está dentro de la normativa el entender lo que dice como niveles de organización normativo y consultivo, así como también de los niveles ejecutivo y operativo, que son parte de, de lo que es esta temática que hoy estamos llevando adelante, ¿no? Entonces, la organización se da en esos ámbitos. ¿Por qué razón? Porque hay que distinguir esa contabilidad que viene de una entidad que tiene autonomía de gestión, así como también de esa contabilidad que es procesada por aquellas instituciones que conforman un ente, ¿no? Es decir, se agrupan y constituyen un ente contable. Entonces, la contabilidad integrada hace referencia a esos dos extremos. La contabilidad central, así como la contabilidad descentralizada, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva adelante la integración en el sistema de contabilidad integrada? Ya nos hemos adelantado con los momentos de registro y hacemos mención de que la integración de los subsistemas se dan cuando hacemos afectar a esos subsistemas, porque en sí agarramos parte o elementos de ese subsistema para que en sí se combinen con otros datos que son parte de otros subsistemas.
internamente el sistema de control integrada, más claramente hablando del sistema de gestión pública, hace una compatibilización de lo que es una partida presupuestaria y una cuenta contable del gasto. Si decimos sueldos y salarios en lo que es como una cuenta contable, va a buscar en el sistema automáticamente una partida presupuestaria que haga referencia a sueldos y va a agarrar esa partida para poder combinarla, porque va a decir, este registro este reconocimiento de esta obligación de pagar a los empleados de la institución pública deben afectar tanto a sueldos y salarios, que es una cuenta contable, como también a una partida presupuestaria que se denomina sueldos, que es presupuestario, ¿no? Entonces, hay esa combinación. Además de eso, esto da lugar a que al final se pague, ¿no? Entonces, como se va a pagar, entonces también va a generar también una incidencia en el manejo de recursos, porque se van a disponer de recursos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros ver, ¿no? Bien. Em, Vamos a hacer una aclaración acá en lo que es la integración de los sistemas. Cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de la Ley 1178 y la Constitución Política del Estado, un poco hemos entrado a ver lo que son los sistemas de administración. Ahí hemos hablado del sistema de control integrada, de administración de bienes y servicios, sistemas de programación de operaciones. Entonces, la duda es cómo se integran estos sistemas, ¿no? ¿Cómo se da esa integración? Porque el sistema de control integrada tiene que integrarse con los demás sistemas. Entonces, viendo, por ejemplo, ese tratamiento que da la contabilidad integrada a las transacciones, entonces decimos que hay un vínculo directo con el sistema de presupuestos, porque agarra partidas presupuestarias, agarra rubros presupuestarios, y también tiene una relación directa con tesorería, porque constantemente se están haciendo manejos de recursos, ingresos, salidas, entonces hay como se dice, hay una coordinación constante con los sistemas. Además, tiene que también tomar datos del POA, ¿no? Porque si vamos a hacer un gasto, ese gasto tiene que ser parte de una actividad del POA. Entonces, toma datos del POA y hace una vinculación con el tipo de gasto que se va a hacer. Por ejemplo, nos hemos proyectado en el año comprar 10 computadoras. Está en nuestro POA comprar computadoras. Entonces, tenemos que en algún momento comprar las computadoras y vamos a tener que contabilizar la compra, reconocer como activos fijos de la institución pública a esos equipos de computación. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de querer hacer un gasto relacionado a lo que es la administración de personal, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta lo que está también regido en el sistema de administración de personal. ¿Qué quiere decir? Se contrata personal, se hace todo ese monitoreo de su desempeño, se hace el pago de sus remuneraciones, ¿no? Entonces, al final, cuando sea, digamos, una institución pública que esté bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, puede ser de que tenga que reconocer la previsión para indemnizaciones. Entonces, contra integrada se vincula directamente con la administración de personal. ¿Por qué razón? Porque tiene vinculación con los servidores públicos de la institución. Y si alguien en algún momento quiere desvincularse y está esa institución bajo la Ley General del Trabajo, entonces va a tener nomás que reconocerse la obligación y el pago correspondiente por finiquito y lo demás. El sistema de cuenta integrada y el sistema de presupuesto se vinculan con los sistemas de planificación, con sus sistemas de planificación de inversión pública, porque administran la información de proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública que en algún momento eran unos estudios o simplemente diseños, al final cuando entra en una fase de ejecución, entonces esos proyectos generan, por ejemplo, exigen
que se generen, digamos, modificaciones, que se hagan, por ejemplo, disposición de recursos para pagar al contratista, al supervisor, a todos los que involucran en la obra. Entonces, hay una vinculación directa también con los subsistemas de planificación e inversión pública que son parte del sistema de planificación integral del Estado. Así también hay una relación con el sistema de control gubernamental porque la Contraloría tiene que supervigilar el funcionamiento del sistema de cuenta integrada y tiene que ver si se está llevando adelante conforme exigen las normas básicas del sistema de cuenta integrada. Como verán, hay una articulación entre los diferentes sistemas de administración con el sistema de lo que es el sistema de cuenta integrada, ¿no? Entonces, de ahí es que donde surge, por ejemplo, como se dice, la relevancia de cómo se tiene que dar. Y ya en ese gráfico que estoy mostrándoles acá, en ese de su pantalla, todo entra al disponible, sale del disponible, recupera el disponible, coloca el disponible, hace transferencias, obtiene financiamientos, tanto internos como externos, da lugar, por ejemplo, a la captación de recursos para poder ejecutar proyectos de inversión pública. Todo juega bajo un círculo, en este caso, ¿no? Entonces, pero en sí, dentro de ese círculo, los diferentes sistemas que son regulados por la ley 1178 también intervienen, ¿no? Es importante nosotros que lleguemos a saber cuál es la responsabilidad de las direcciones administrativas, cuál es esa obligatoriedad que tienen ellos, qué tienen que cumplir, o sea, cuál es su rol dentro de lo que es el sistema de control integrada. Necesariamente tenemos que saber ese rol. Nosotros como contadores tenemos que ubicar dentro de esa estructura organizacional nuestro espacio, donde decimos, ¿no? Donde decimos, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, los que están obligados a administrar la información financiera? Y de ahí surge, por ejemplo, más que todo, como se diría, la interrogante. ¿Qué hace la dirección administrativa en una entidad pública? La unidad administrativa se constituye el área organizacional que tiene la obligatoriedad de llevar adelante la contabilización de las transacciones, pero con una condición, con el respaldo documentario requerido, necesario, tiene que haber ese respaldo. No es que alguien va a imprimir el sistema de comprobante y lo va a archivar, no, tiene que haber antecedentes. Eso exige las normas básicas, documentar. Además, dice la norma básica, de que esta dirección administrativa debe archivar la documentación en un lugar donde se puedan asegurar de que exista una adecuada custodia y que permita que en lo posterior entes que ejercen el control gubernamental puedan tener acceso y puedan monitorear el trabajo. Esas son las condiciones que le da la dirección administrativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nadie puede argumentar, ningún contador puede argumentar que ha contabilizado algo sin respaldo. Tiene que estar en el comprobante adjunto el respaldo correspondiente, ¿no? Continuamos. ¿Cómo se da ese procesamiento de la información en lo que es el sistema de cuenta integrada? El procesamiento de información se puede dar, como se dice, manualmente o automáticamente. O sea, no quiero decir que alguien le va a meter con pulso, a pulso, digamos así, con un bolígrafo, no, sino que el sistema de gestión pública llama dentro del sistema a comprobantes manuales, aquellos donde el contador, por ejemplo, puede apropiar ciertas cuentas contables, como ser los asientos de ajuste, los asientos de clasificación que se dan,
los llama comprobantes manuales, ¿no? Más conocidos como los asientos CONA. Entonces, se puede dar de esa forma, dice, o que el sistema automáticamente reconozca esa afectación presupuestaria. Como les decía, cuando alguien quiere hacer una compra de un equipo de computación, entonces abre, digamos, un comprobante de ejecución del gasto, empieza a decir, va a darse el momento del compromiso, del devengado, y el sistema automáticamente empieza a trabajar internamente y empieza a contabilizar y hacer el asiento de partida doble de la contabilidad, donde dice, es un equipo de computación, se está comprando, se está pagando, entonces conoce equipos de computación contra la cuenta bancos, directamente le pone el monto. A eso se refiere cuando se hace un procesamiento automático, ¿no? Y también este procesamiento tiene que ver, ¿no? Con el relacionamiento que se dan entre, y la afectación a los tres subsistemas, ¿no? ¿No? Es importante tomar en cuenta esta figura porque el sistema de contabilidad integrada es integrado. Esa es su esencia, ¿no? Si haces afectar a la parte patrimonial, puede ser afectar a la parte presupuestaria, ¿no? Entonces, como les decía, iniciamos cargando el presupuesto en la gestión. Ya durante el lapso del año hacemos asientos de partida doble, ¿no? Asimismo, hacemos referencia a lo que son, por ejemplo, los asientos de cierre, así como también se da en la contabilidad tradicional, ¿no? Pero nuestros registros también reconocen lo que son los organismos financiadores. O sea, los organismos financiadores, las fuentes de financiamiento, las entidades de origen, las entidades de transferencia, ¿no? O sea, son datos que en sí, más que todo para poder hacer de que la información que se cargue dentro de la institución y en el sistema informático pueda tener todos los elementos para que alguien que quiera, digamos, saber por de diferentes maneras las transacciones lo pueda tener, ¿no? Entonces, de esa forma se da, porque internamente hay un procesamiento que se da donde en sí los diferentes subsistemas trabajan y sacan como producto los estados financieros, ¿no? Los estados financieros como ser estado de ejecución presupuestaria, balance general, estado de resultados, de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo. Entonces, internamente el sistema hace todo ese procesamiento. Entonces ya habíamos hablado de cómo se manejan los momentos de registro de los gastos y hay que hablar algo bien importante sobre el preventivo. La contabilidad integrada también hace referencia a ese tema. ¿Por qué? Porque vamos a tener un comprobante específico sobre el preventivo para poder asegurar y certificar que hay disponibilidad de dinero en nuestros recursos. Hay disponibilidad de fondos para poder llevar adelante un gasto. No es un asiento, no es un momento contable. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está dentro de los momentos de registro, el preventivo. Si en el examen yo les pregunto, ¿el preventivo es un momento de registro? Entonces la respuesta será falsa, ¿no? Porque no es un momento de registro, ¿no? Bien, avanzamos. El artículo 24 de la norma básica de estándares de contenido integral hace referencia a los archivos de la documentación que está de soporte, ¿no? Adjuntada al comprobante, ¿no? Y pone condiciones. Dice acá, en lo que es esta norma básica, de que ya sea en medio magnético, ya sea en medio físico, deben estar documentados, dice, todos los respaldos con los cuales se han hecho la contabilización de las transacciones, señala, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si bien estos comprobantes son productos o emergen de ese análisis, de ese registro que se ha dado,
Deben existir facturas, contratos, deben existir notas de remisión, deben existir actas de recepción definitiva. Entonces la norma exige al contador de que se asegure de que esté respaldado. Además, en el archivo de la documentación debe considerarse de que debe haber la asignación formal de alguien para que sea el que oficialmente sea el responsable de manejar esa información financiera, ¿no? O sea, y pone en claro de que cualquiera que quiera llegar a un comprobante contable debe estar autorizado. Debe estar autorizado por aquella persona que tiene bajo su cargo la responsabilidad de custodiar la documentación, ¿no? Entonces, nosotros como contadores tenemos que tomar en cuenta lo que dice esta norma, porque si no tomamos en cuenta, podemos ser objeto de proceso interno. Tenemos que nosotros tener mucho cuidado con el manejo de esta información, porque si se extravía un comprobante, todo eso, hasta podemos tener responsabilidad penal, ¿no? Bien, entonces, de lo que son, por ejemplo, los archivos informáticos del sistema también se da. Es decir, se tiene que tratar de sacar, por ejemplo, una copia de toda esa información que se genera, ¿no? A fin de que tengamos la seguridad de que si es que algún momento, por ejemplo, el sistema sufre un corte, algo, entonces nosotros podamos acudir a la copia y podamos tener información de lo que queremos consultar, ¿no? Bien, vamos a cerrar esta sesión, ya estamos, vamos a volver a ingresar, ¿ya? Para la recta final. Entonces, volvemos a ingresar, por favor.